Acción. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Lanois Y yo soy Alejandra Ortiz. y hoy día vamos a contar una... El- la novela de Desgracia de Coetzee. Exacto. La historia narra en sí, el libro narra en sí la historia de David, que es un profesor que enseña en una universidad y tiene una vida súper organizada, cuadriculada, súper Rutinaria. rutinaria, exacto. Él tiene una aventura con Soraya, que es una prostituta, y se reúnen todos los jueves de cada semana, ¿no? ¿Quieres comentar? Sí. Y luego, lo que pasa es que un día le encuentra a Soraya con sus hijos cuando está caminando por la ciudad y decide seguirlos. Para eso la relación que tenía Soraya y David era una relación de cariño y bastante entendimiento. Hace 2 años que llevaban ese tipo de relación. Y cuando los sigue, Soraya se da cuenta de que David los ha seguido y el siguiente encuentro, el siguiente jueves, le dice que la siguiente semana ya no va a venir porque su mamá se ha enfermado y que cualquier noticia lo diga, le llame a la agencia. Él le pide su número, pero ella dice que no se lo va a dar. Luego contrata a un detective porque no aparece Soraya la siguiente semana y se da cuenta que, bueno, Soraya es madre, tiene 2 hijos y es casada. El detective logra saber el número de la casa y él la llama. Ella le pide que no la vuelva a buscar más. Exacto. Y es un poco creepy la historia, pero así suena. Y acá es donde conoce a Melanie, que es una estudiante de la universidad donde él enseña, y es donde él, por su atractivo, la considera bastante bella, ¿no? Él tenía un poco este significado de lo bello, o sea, el amor como lo bello, algo así, Sí. si es que no me equivoco. Entonces empieza a invitarla a salir y en la primera cita, por así decirlo, que Melanie acepta, van a su departamento, pero no pasa nada. Recién es en la segunda, cuando después de tanta insistencia por parte de David, Melanie accede y terminan teniendo intimidad, pero es un poco rara este encuentro porque Melanie, si bien no es una violación porque el narrador no lo considera una violación porque ella aceptó, pareciera como si sí lo fuera porque ni siquiera es como que ella... Ella no muestra ningún como signo de placer o algo así. Eso es lo que dice el narrador. Solamente como deja que suceda el acto, no pone ningún tipo de resistencia. Exacto. Después de ello ocurre unas 2 veces más y en la última parte ya empiezan a tener una no relación, pero él empieza a tener varias, ¿cómo se dice? Como, Atributos con ella, por ejemplo, cuando le pone una nota cuando ella no había ido o cosas así, ¿no? Después de ello, Después de ello lo que pasa es de que, bueno, Melanie deja de asistir a clases y ella llega a contarle esto a su novio y su novio va, lo confronta al profesor, es más, le destruye el auto y luego decide, al final Melanie pone una denuncia ante el consejo de la misma universidad, ¿no? De la misma universidad, donde también los padres se enteran de Melanie de lo que había pasado todo con el profesor y es citado a un como esto de como profesores, un juicio o algo así de la parte ética de los profesores de la universidad. y creo que acá es donde le dicen, bueno, los demás compañeros le dicen, supuestamente le dijeron, arrepiéntete y te podemos como que absolver algunas cosas, pero él consideraba de que no podía arrepentirse porque era un deseo que todo cuerpo humano necesitaba. Entonces era imposible que se arrepintiera de eso. Claro. Él dice en una parte del juicio que es Eros quien lo ha como se ha apoderado de él y que por eso él no ha podido dejar ese instinto, por así decirlo, que es natural de todo ser humano. Y acá es donde decide irse donde su hija, Lucy, al sur de Sudáfrica, si es que no me recuerdo. Y, ajá, y acá es donde llega con la mentalidad de querer escapar de lo que había pasado, ¿no?
y con esa mentalidad de yo soy así, no voy a cambiar, esa al inicio. Luego que llega a la casa de de su hija, la granja de su hija le muestra cómo es esta distinta dinámica entre lo que es el campo y la ciudad, que es bastante marcada y distinta cómo lo plantea el narrador, porque, bueno, las mujeres tienen un rol muy subordinado a lo que es el hombre en esta parte de campo. Asimismo, las actividades son otras. La hija se dedica a vender flores, si no me equivoco, a vender flores en un mercado local. Y hay mucho el tema de crianza de animales. Y en el caso de su hija, sobre todo, el tema de los perros. Tenía muchos perros. Y eran como la parte de su seguridad de ella. O sea, los perros eran quienes protegían la granja, porque ella vivía sola. Solo yo creo que en un espacio vivía Petrus. Petrus, que había alquilado una parte del área de la propiedad de Lucy, ¿no? Y creo que acá es donde pasa la parte más fea, triste, el sinsabor de estar leyendo, ¿no? Que es que una vez que están regresando de pasear a los perros, entran a robar a la casa de Lucy. En realidad, como comentábamos, eran unos jóvenes, quería llamarlos hombres, pero no eran hombres porque eran jóvenes. Sí, eran jóvenes. Exacto. Entonces entran a robar y a David lo encierran en un cuarto, lo queman. Sí, le echan algo y le prenden fuego, le queman una parte de la cara. Ajá, mientras que Lucy, si bien no lo dicen en la historia, lo dan a entender que es violada, ¿no? Que es violada por los 3 hombres. Exacto. Fuerte. Sí. Fuerte decirlo, en serio. Y acá es donde empiezan a generar una serie de diferencias, porque David le dice de que tiene que decirlo, mientras que, o sea, decir a la policía, denunciarlo, mientras que Lucy se siente avergonzada y no quiere decirle a nadie, no quiere decirle nada a la policía, porque creo que también da a entender como que el hecho de estar en la granja era como que te merecías o algo así. O sea, más o menos. Y bueno, creo que tal vez también era el tema de que la mujer está hecha para dar placer al hombre. Existía esa idea. Entonces, por ese lado ella no realiza esa denuncia porque es algo cultural, y en muchas partes ella le dice, como justificándose, tú no entiendes cómo funcionan las cosas acá, son distintas a lo que es la ciudad. Creo que ahí también se marca una parte bastante interesante en la personalidad de Lucy, porque si bien se muestra como una mujer bastante fuerte al tomar sus decisiones, discute bastante con su papá. Exacto. Creo que acá hay un quiebre. Se muestra más Vulnerable, frágil, sobre contar o no, sobre acusar o no también a los violadores. Y acá es donde, después de todo esto ocurrido, David le dice que se vayan, pero ella se niega porque era lo único que tenía, ¿no? Y acá es donde, después de esta situación, David regresa a Ciudad del Cabo, le pide perdón a los padres de Melanie por todo lo sucedido, y una vez que retorna a la granja de Lucy, a la casa de su hija, se da con la sorpresa de que ella está embarazada, que va a aceptar casarse, que va a aceptar tener el hijo y que va a casarse con uno de los... O sea, en realidad no sabe de quién es el hijo, porque fueron tres hombres quienes la violaron, pero acepta casarse con uno, que para esto, justo antes de que él regrese a la ciudad, hay una fiesta de Petrus, que es una fiesta de Petrus, que por un tema de tierras, que va a recibir tierras, y en esta fiesta se encuentra con uno de los jóvenes que había violado a Lucy. Entonces ella se da cuenta, le dice a David, y David va a enfrentarlo y le dice, voy a llamar a la policía, o sea, ¿tú qué haces acá? Y Lucy le dice, no puedes llamar porque es una fiesta y vas a malograr toda la fiesta de Petra. Entonces, y luego, cuando regresa ya de la ciudad, va a conversar con Petrus, y Pollux, que era uno de los violadores, supuestamente era familiar de Petrus. Entonces era todo súper raro, porque vivía literal en la granja, en las propiedades de Lucy, uno de sus violadores,
y estaba bajo el cuidado de Petrus, quien era la persona que la cuidaba de alguna manera a Lucy, A Lucy. y a toda la granja. Claro, y ahí es cuando la historia se vuelve un poco rara, porque es como que ella está embarazada de un violador, pero está viviendo con el violador, o bueno, cerca al violador, y se va a casar con uno de los parientes del violador, ¿no? Y acá es donde la historia tiene un final un poco raro, porque no te lo imaginas, deja un sinsabor en realidad, porque no puedes, o sea, te pones a pensar en cómo toda la vida y todo el entorno de David se empieza a desgraciar, como el título lo dice, ¿no? O sea, él mismo se va dando cuenta de que tanto su vida como la de su hija y la gente que lo rodea es totalmente en desgracia, ya se vino abajo y está totalmente apagada. Y así es como termina, ¿no? Sí, solo quería añadir una cosa. Era la figura un poco del perro, sí, hay una parte, o sea, en toda esta parte que David está en la granja, él va a ayudar a un refugio de animales. Y sobre todo se encarga de los perros, a todos los perros callejeros, o bueno, que estaban en el campo sueltos y no tenían dueño, los mataban. O sea, les daban una inyección para que mueran tranquilos. Y lo que hablan es que, bueno, que los perros son como seres sin alma, son seres vivos sin alma. Y justo hacen esta analogía cuando Lucy le dice, voy a tener mi hijo, no importa empezar como de la nada. Y David le menciona como como toda una desgracia, como si fueras un perro. Hay una parte que le menciona así, como no tienes nada, no tienes ni siquiera dignidad, porque tu dignidad ha sido arrebatada por esos violadores. Y creo que es un poco esta analogía que muestran. La relación que muestran, sí, o sea, tocas diferentes temas en esta. Como conversábamos, era el tema del perro, de la seguridad, porque ponen la imagen del perro como alguien que te cuida, que te da seguridad. También vemos el tema del machismo, el orgullo. El racismo también. El racismo, bastante racismo. Y también las diferencias socioculturales que vienen en cada sociedad, ¿no? Los que vienen de la ciudad versus los que están en la granja, o sea, tienen diferentes conceptos de ver. Y también creo que al menos Lucy y David eran blancos, o sea, si iban al campo, todos eran como negritos, ¿no? Y había ese tema de racismo muy marcado. Incluso hay una parte donde Pollux le dice como, los voy a matar, los vamos a matar, refiriéndose a quienes son blancos y como que han invadido ese país, no sé, el lugar. Exacto. Y creo que también algo que recalcamos es el tema de cómo él personifica lo bello, ¿no? O sea, a través de relaciona lo bello con el amor, y siempre hay este sentimiento, el sentimiento de amor relacionado a lo bello,